Pedimos, oh Padre, que sea tu Espíritu Santo dándonos, Señor, la iluminación, la claridad en nuestro entendimiento, Señor, porque tu palabra es poderosa y es bendita, pero necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo, dándonos la capacidad, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, de las personas que ven las predicaciones por las redes sociales. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que le uses esta predicación, esta exposición de tu palabra, la uses para edificación de las personas que nos ven, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Quiero invitarles que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7. Ya pasamos el capítulo desde el 1 hasta el 6 y hoy comenzamos el capítulo 7 y vamos a ver un sermón o una enseñanza que se llama Jesús y el juicio hipócrita hacia los demás. Y eso es lo que básicamente Jesús nos va a hablar esta mañana y que creo yo que es muy importante prestar atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si ya usted llegó ahí al capítulo 7, al verso 1, quiero decirle antes de que leamos el texto que para entender de manera más clara lo que Jesús al inicio de este capítulo 7 nos quiere decir, debemos de recordar algunas cosas, sí, que hemos visto en las enseñanzas pasadas. Y primero es recordar o acomodarnos o volver a aterrizar, como digo yo, en el hecho de que esta predicación o este sermón de Jesús es parte del sermón del monte, ¿sí? Que comenzó Jesús allá en el capítulo 5. Y algo muy importante es que Jesús ha venido hablando a partir del capítulo 1 o para mí el capítulo 2, el momento que Jesús empezó a predicar. Jesús ha venido hablando de ciertas actitudes que tenían los fariseos en su enfoque hacia los demás. Ellos tenían, por ejemplo, su propia justicia y ellos la aplicaban según su óptica legalista, donde juzgaban según la apariencia sin importar la realidad interna de las personas. De manera inmisericordia, ellos aplicaban la letra de la ley, olvidándose de lo que Jesús les dijo en su momento, de la misericordia, de la fe, del amor al prójimo. Y todo esto es porque ellos, según su rectitud, ellos eran perfectos. Y de esa manera, por esa lupa, era como ellos veían a las demás personas, viéndose ellos de manera perfecta. Leamos ahí del verso 1 al verso 6, al verso 5, perdón. Y eso es lo que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu de Dios esta mañana, de que podamos entenderlo. Lo primero que dice es: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántos habían leído esa escritura o la habían escuchado? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos la habían leído o la habían escuchado? Yo creo que la mayoría de nosotros, si no la habíamos leído, la habíamos escuchado, al menos de esta manera. A ver, no me juzgue o no juzgue, ¿verdad? Vea que no debemos de juzgar a los demás. Bueno, de alguna manera yo creo que la hemos oído. Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, ¿qué dice? Os será medido.
pregunta al Señor y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo primero que yo quisiera que entendiéramos es que aquí hay un mandamiento, y el mandamiento es que no debemos de juzgar a los demás. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa esto? Porque fíjese que tengo mis sospechas que lo hemos sacado totalmente del contexto y le hemos dado una aplicación que no es la que Jesús le está dando aquí. Ejemplo, yo he escuchado muchas veces a mucha gente decir, pero a ver, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando se trata, por ejemplo, de que alguna persona, algún cristiano, algún hermano o alguna persona está viviendo de una manera inadecuada delante de Dios, y he escuchado yo que nosotros hemos dicho y hemos usado este texto, a ver, yo no soy quien para juzgarlo. A ver, ¿quiénes hemos dicho eso? Yo sé que esa persona, ejemplo, está practicando un pecado, está practicando algo que no agrada a Dios, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Es más, he escuchado a personas, e incluso me han dicho a mí, ¿y usted quién es para que me juzgue? Nunca se me olvida una persona, una vez en el autobús, yo empecé a hablarle del Señor y entonces me sacó este pasaje y me dijo, no eres quien para juzgarme. Bueno, la gran pregunta es si eso es lo que significa. Si Jesús estaba hablando de que nosotros no nos podemos exhortar unos a otros. Si es acaso un ejemplo que nos podamos ver unos a otros cometiendo pecados, errores, cosas que no están de acuerdo a Dios, a su palabra, y que Jesús esté prohibiendo que nosotros lo hagamos. Vamos a ver esta mañana realmente lo que significa no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque solamente quiero decirle esto. Si significara eso que ya nosotros dijimos y que está ahí en el tapete, que está en el contexto nuestro, déjeme decirle, entonces hay una gran contradicción en las Sagradas Escrituras que tenemos que ver cómo las entendemos, porque luego vamos a leer un texto donde Jesús dice que tenemos que juzgar con justo juicio. Y ahora primero nos dijo que no juzguemos y después nos dice que juzguemos con justo juicio. Entonces, yo creo que al comparar al menos estos dos textos y ver todo el contexto del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, yo creo que podemos empezar a entender mejor lo que Jesús nos quiso decir. Que cuando como cristianos nosotros no andamos caminando correctamente. Bueno, déjeme decirle, si este texto, no juzguéis para que no seáis juzgados, significara eso, déjeme decirle que yo no podría pararme aquí ni nadie en ningún púlpito del mundo para hablar la palabra de Dios y exhortar a nadie a que corrija su forma de vivir. No podríamos hacerlo porque tendríamos una prohibición rotunda y absoluta de nuestro Señor Jesucristo, un mandamiento de que no lo pudiéramos hacer. ¿Sí? Entonces tendríamos que vernos unos a otros viviendo de mala manera, en pecado, y tendríamos que poner la mirada para otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no se juzguen. Porque vea que si usted juzga,
a usted lo van a juzgar también y de la misma manera. Entonces, yo creo, mi amado hermano y mi hermana, que como toda la Sagrada Escritura, usted y yo tenemos que aprender a estudiarla e interpretarla en su contexto. Hagamos entonces en esta mañana lo siguiente: contextualicemos este texto, contextualicemos este mandamiento, y de esa manera yo creo que vamos a poder entonces dar en el clavo o en el blanco de lo que realmente Jesús nos quiso decir. No podemos olvidar que Jesús viene denunciando, y esto es clave, hermano, para entender lo que Jesús quiso decir. Jesús viene denunciando la actitud de los fariseos y de los escribas de su tiempo, en el hecho de que ellos tenían una actitud hacia los demás. Escuche bien, y si usted está escribiendo, escriba esto: de crítica y de censura. O sea, la actitud de los fariseos y de los escribas no era de corrección en amor, no era de exhortación, y ahorita vamos a ver lo que significa la palabra exhortación, sino que era una actitud de mirar a los demás para criticarles y censurarles. O sea, esa era la intención, ese era el propósito que ellos tenían. ¿Qué habían hecho ellos, los fariseos y los escribas? Habían tomado la ley de Dios, le habían dado una interpretación según los rabinos del pueblo de Israel. Habían tomado la ley y le habían dado interpretaciones totalmente humanas, antojadizas. Y en base a esas interpretaciones antojadizas era que ellos tomaban la letra de esa ley, interpretaban la manera de ellos, y de esa manera ellos tenían entonces una actitud, escuche bien, de crítica y de censura hacia los demás. Pero, escuche este pero, sin percatarse por su ignorancia y su dureza de corazón de la condición que ellos tenían. No sé si ya eso le dijo bastante, pero por eso es que Jesús exclama y dice: hipócrita, ¿por qué les tratas de sacar la paja al ojo de tu hermano y no te sacas la viga? Bueno, esto es una figura, es una hipérbole, y vamos a ver ahorita por qué Jesús usó esta figura. Jesús era dado a usar figuras literarias, ¿verdad? Para reflejar, para enseñarnos o para explicarnos algunas verdades. Él lo hacía así. Entonces, ellos lo único que tenían era un afán de criticar y de murmurar de los demás. Y saben que eso que ellos hacían no era otra cosa que la manifestación de su orgullo personal, de creer que ellos eran muy rectos, que eran perfectos delante de Dios y de los hombres, y el pueblo de esa manera los alababa, y el pueblo hacía creer que los fariseos y los escribas eran gente prácticamente perfecta. Y claro, entonces ellos tenían en su orgullo humano, ellos tenían una actitud legalista, y escuche bien, legalista hacia los demás. ¿Y qué es tener una actitud legalista? Déjeme decirle que tener una actitud legalista es ver a los demás en base a lo que yo hago. Ejemplo, si yo oro y alguien no ora, entonces lo juzgo, lo critico, murmuro en contra de esa persona y lo descalifico. O sea, no es porque no ora o no oró de esta manera o no hizo esto de esta manera. Déjeme decirle que el carácter farisaico hoy no está muy lejos de nosotros. Podríamos nosotros vernos también incurriendo
en actitudes farisaicas, que por cierto, la palabra fariseo, aunque nosotros le hemos dado una connotación de, vamos a ver, negativa o peyorativa, déjeme decirle que la palabra fariseo realmente no significaba eso. La palabra fariseo o el nombre fariseo lo que significa es guardador de la ley. O sea, ellos eran guardadores de la ley, pero ¿de cuál ley? De la que ellos habían interpretado, de la que ellos creían que era lo que Dios decía. No necesariamente, vamos a ver luego, que era lo que realmente Dios decía, pero ellos así lo creían. Hay incluso aquí, hermanos, hay una advertencia de parte del Señor muy seria para todas estas personas y para nosotros hoy, por supuesto que también. Y es que si nosotros juzgamos de esa manera, con el afán de criticar, con el afán de descalificar y con el afán de condenar, escucha, hago énfasis en esto porque creo que es muy importante. Cuando usted y yo le hacemos notar una falta a una persona, la gran pregunta es, ¿cuál es la intención que nosotros tenemos en nuestro corazón? Seamos sinceros en esta mañana, hermanos. Seamos sinceros delante del Señor, porque de todas maneras el Señor nos conoce, ¿sí o no? El Señor nos conoce. El Señor sabe que cuando nosotros le señalamos una falta a una persona, la pregunta es, ¿con qué afán lo hacemos? ¿Lo hacemos con el afán de golpearle? ¿Lo hacemos con el afán de sentirme que yo soy mejor? Bueno, si lo hago con el afán de sentirme que yo soy mejor, esa era el legalismo de los fariseos. Legalismo en la Biblia, podemos verlo, por ejemplo, en aquella parábola, cuando dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿cómo? ¿Qué era? Publicano. Ya vimos en el estudio de Mateo lo que era un publicano y vimos lo que significaba para el pueblo de Israel y para los fariseos los publicanos. Eran los pecadores más grandes. Esos ya estaban condenados, esos no tenían parte en el reino de Dios, según el ojo farisaico. Y dice que subieron dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo dice que empezó a orar y a decir, gracias Dios, que yo no soy adúltero, gracias que yo no hago esto, gracias que yo no, y ni siquiera como este que está a la par, digo, ¿sí? Yo en cambio ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo y empezó a sacar su repertorio. Eso es legalismo. Cuando nosotros medimos a los demás en base a lo que nosotros creemos que somos y hacemos. ¿Sí? Y esto era lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos hacían todo el tiempo. Ellos estaban viendo a las personas con una lupa así de grande, ¿verdad? Pero no para ir en amor y guiarles porque se suponía que ellos eran los que enseñaban al pueblo. Ellos se suponían junto con el sacerdocio que eran las personas, los escribas y los sacerdotes que tenían que enseñar la ley. Entonces ellos nada más era para apedrear. Recuerda aquella mujer que dice que encontraron en el acto mismo. Lo interesante es que solo está la mujer, la que van a apedrear. Al hombre no estaba. Parece que habían algunas excepciones dentro de esa ley que ellos tenían que contrariaban la ley de Dios. Porque la ley de Dios decía que si dos personas, hombre y mujer, eran tomados en el acto del adulterio, tenían que ser lapidados, tenían que ser muertos en el acto. Los dos, no solo uno. Y parece ser que ellos habían acomodado las cosas bastante a su conveniencia, ¿verdad? Porque posiblemente algunos de ellos o muchos de ellos eran adúlteros. Y claro, de esa manera ellos estaban exentos entonces de quedar bajo esa ley, ¿verdad? Pero la aplicaban duramente. Y dice que trajeron a esa mujer a Jesús y la mujer está ahí en el suelo llorando porque la van a matar.
La van a matar a pedradas. Solo imagínese una muerte a pedradas, hermanos. Yo no sé si cuando usted estaba pequeño, yo recuerdo a veces jugábamos o a veces nos peleábamos incluso, y me acuerdo que nos hacíamos una guerra de piedras. Ay, cómo dolía, hermano, cuando le lograban dar por la cabeza a uno. Llegaba con una chichota uno o rota la cabeza, chorreando sangre, una piedrita que le tiraron y le chocó en la cabeza. Ahora imagínense cientos de piedras así de ese tamaño cayendo sobre todo el cuerpo de una persona. Era tal que lo sepultaban en piedras y solo se veía la sangre corriendo debajo de todas las piedras y ahí quedaba la persona lapidada. Esa era la forma de matar por lapidación a las personas. Y Dios había mandado, como ya dije antes, que los que adulteraran y persistieran en adulterio, hermanos, tenían que ser tratados de esa manera para erradicar el pecado de su pueblo Israel. Entonces, el asunto es que los fariseos tenían una actitud legalista y condenatoria. Era, esta persona pecó, esta persona está condenada, es un hijo del diablo, esta persona va para el infierno, no tiene perdón de Dios. Bueno, yo he escuchado muchas veces eso de nosotros diciendo de alguna persona, esa persona no tiene perdón de Dios. ¿Y quién nos dice nosotros a quién perdona a Dios y a quién no perdona? ¿Y quién nos ha puesto a nosotros para hacer juicio de condenación? ¿Está usted entendiendo junto conmigo que lo que Jesús está prohibiendo es el juicio de condenación? Es el juicio de murmuración. Es el juicio de lapidar a las personas, ¿sí? Ya no con piedras, pero sí de lapidarlas moral, espiritualmente y dejarlas totalmente degradadas. Cuando nosotros juzgamos de esa manera, nosotros degradamos a las personas, nos degradamos unos a otros y entonces nos estamos convirtiendo en el único juez que tiene autoridad para poner a las personas en el infierno o ponerlas en el cielo. Sinceramente, mis amados hermanos, díganme una cosa. ¿Quién de nosotros hubiese justificado, aunque no conocemos los delitos que había cometido, el ladrón, uno de los ladrones que estaban al lado de Jesús? ¿Ah? ¿Quién de nosotros hubiera apostado todo para justificarlo y para librarlo de la condenación eterna? Ya no de la cruz, ya no de la tortura, porque él había violentado la ley, no sé en cuántas cosas. Si estaba ahí era por algo. Él así lo reconoce. Cuando el otro dice que estaba al otro lado, el otro delincuente, el otro ladrón, el otro que estaban ahí torturando al lado del Señor, y dice, ¿no que eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Líbranos a nosotros también. Y dice que el otro dice, ni siquiera en este momento temes a Dios. Ni siquiera ahora donde estás. Estás a punto de ir al infierno y ni siquiera ahora temes a Dios. Y entonces la pregunta es, hermanos, ¿quién de nosotros hubiera apostado por justificar a ese ladrón? Tomándole en cuenta todos los delitos que había cometido. ¿Quién de nosotros hubiera apostado? Pero cuando este hombre que está al lado del Señor se arrepiente, ¿y cómo sabe pasó que se arrepintió? Sencillo, por su actitud. Cuando hay arrepentimiento hay cambio de actitud. Cuando no hay arrepentimiento, la actitud es de soberbia, es de orgullo, es de crítica, es de juicio, es de condenación. Cuando hay arrepentimiento, ¿sabe qué, mi amado hermano? Levantamos en un sentido figurado las manos y decimos, me apego a lo que venga. ¿Sí? Si yo violé la ley, si yo hice algo malo, si yo pequé contra Dios,
me apego o acepto que venga sobre mí lo que venga. Ya la defensa o el defenderse no cabe ahí. Entonces, este se está defendiendo, pero este no, este está reconociendo y dice, mire, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es justo. Este hombre no merece estar muriendo aquí en medio de dos delincuentes, de dos ladrones. Y es más, ¿sabe cómo sé que se arrepintió? Porque él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe lo que eso significa? Él puso su confianza en Jesús. Él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, era el Dios todopoderoso, el único que podía salvarlo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás ¿a dónde? Para los hermanos que creen que cuando morimos nos quedamos dormidos en la tumba, déjeme decirle que ese texto desmiente absolutamente eso. Los cristianos no nos quedamos, como dicen los testigos de Jehová o algunas sectas, no nos quedamos en la tumba dormidos. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Presente con el Señor, ausente del cuerpo. O sea, si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque todavía no estamos en su presencia, estamos en Él, estamos con Él, por Él, para Él, pero no estamos todavía con Él. Así que si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero en el momento que estamos ausentes del cuerpo, Pablo dijo, presentes con el Señor. Entonces, hermano, por eso es tan peligroso hacer doctrinas de un solo versículo o solo del Antiguo Testamento. Los que han hecho esta doctrina de el sueño del alma, la hicieron solo del libro de Daniel. Error garrafal. Nunca haga una doctrina de un solo libro ni de un solo pasaje bíblico. Error garrafal. Usted tiene que irse por todo el hilo conductor de toda la Biblia y une todo. Y en esa amalgama de todo lo que la Biblia habla de eso, usted puede sacar una conclusión certera de aquello. ¿Sí? Entonces, el asunto es, mi amado hermano y mi hermana, que posiblemente ninguno de nosotros hubiéramos apostado por ese ladrón. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir al final a quién Dios va a perdonar y a quién no va a perdonar? Por supuesto, Dios perdona a las personas que se arrepienten. No es que la persona vivió como quería, hizo lo que quiso, vivió y después el Señor dice, ay, no, me duele mandarlo al infierno. No, si no se arrepintió, hermano, es un hecho que la Biblia dice eso. Y aclaro, y ese no es mi juicio, ni su juicio. Ese es el juicio de Dios. Aprendamos a distinguir entre lo que es nuestro juicio y lo que es el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios en mucho ya está descrito aquí. ¿Sí? Ya está descrito aquí en la palabra del Señor. Entonces, por eso digo que es muy importante que usted y yo nos preguntemos qué significa este texto. ¿Qué significa no juzgar para no ser juzgados? Si lo llevamos al contexto, entonces yo creo que se nos hace claro entender que no era en sí el hecho de exhortarse y de reprenderse por vivir una vida desordenada o de pecado o incurrir en algún pecado, sino que tenía que ver con el juicio que ellos hacían. Como ya dije, un juicio condenatorio, un juicio que lo que hacía era envilecer a las personas, descalificarlas, dejarlas sin opción ni siquiera de arrepentimiento. Usted y yo tenemos que ser personas que nos mantengamos firmes en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y de esa manera enseñemos la palabra de Dios. Hoy por hoy, con todo esto, hermanos, que se está dando, con todo este movimiento en el mundo, donde pues hoy resulta ser que cada quien haga lo que quiera, porque al final no somos jueces para juzgar a nadie. Y al final, si a usted le parece eso correcto y si a usted eso le gusta, pues hágalo. Usted no tiene por qué estar dando cuentas a nadie. Bueno, esa actitud, hermanos, ¿cómo que se llama? De orgullo, de altivez que el mundo tiene hoy.
soy mejor, porque déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana, casi siempre nosotros lo que hacemos es que miramos a los demás, a los que son más malos que nosotros. O sea, un ejemplo, si yo quiero sentirme bueno, pues siempre me voy a comparar que a alguien que yo creo que es más malo que yo. ¿Sí? Entonces de esa manera yo puedo comprobar que aquel es más malo que yo y yo soy más bueno. Y eso era lo que ellos hacían. Pero el punto es que hay un dicho tico, no sé si solo es tico, que dice que ningún mono se mira su cola. ¿Sí? O sea, le critico la cola a los demás, pero no veo la cola que yo tengo. Y esto sí que es un gran problema, y es que esto es lo que Jesús está realmente condenando. Y Jesús está diciendo, mire, si ustedes hacen eso, mira que para ustedes es más importante, vamos a ver, el cumplimiento de la letra que la persona en sí y lo que esa persona tiene por dentro y las intenciones de esa persona. Déjeme decirle que de esa manera ustedes van a ser juzgados también un día. El asunto, mi amado hermano y mi hermana, es el siguiente. Que nosotros no somos jueces. Que todos vamos a ser juzgados, pero nosotros no somos jueces. Para condenar, para descalificar, solo hay uno que es juez y puede decir usted sí o usted no. Usted pasa la prueba o no pasa la prueba. Solo hay uno. Y ante ese es el que vamos a comparecer todos nosotros también. No solo las personas impías, por supuesto, las personas no creyentes van a participar o van más bien a tener que estar frente al trono del Señor para ser juzgados. San Juan 7:24, yo quisiera que lo leyéramos, porque entonces, como cité yo antes, si lo que Jesús está prohibiendo es el juicio en sí, entonces aquí tenemos una gran aparente confusión y contradicción en lo que Jesús también dijo y que Juan menciona en su evangelio en el capítulo 7 y en el verso 24. Jesús dice, no juzguéis según las apariencias. Ese es nuestro problema, hermanos. El problema es que nosotros hacemos juicio, pero de las apariencias. Mire, Elí vio a Ana, escuche, Elí, el sacerdote Elí, el sacerdote, ve a Ana que llega al templo a orar y a llorar, y él la ve y él dice, mujer, digiere tu vino. ¿Qué le estaba diciendo? Borracha. Lo que estás es borracha. Pero ¿sabe qué dice que Ana dijo? No, Señor mío, yo no soy ebria. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Aquella mujer estaba con su corazón deshecho en la presencia de Dios, pidiendo un favor al Señor. Pero a los ojos de Elí, esa era una mujer borracha que había llegado borracha al templo a balbucear ahí, quién sabe qué cosas, y hacer cosas que hacen los borrachos. Por eso el Señor le dijo a Samuel, al profeta, no juzgues, o sea, no es este el que yo he escogido. Cuando fue a ungir a David, digo, no, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre juzga según lo que tiene frente a sus ojos, pero yo veo el corazón. Y Jesús ahora está diciendo, mire, no juzguen según las apariencias, escuche, sino con justo juicio. Entonces Jesús no prohibió el juicio. Lo que prohibió es el juicio, el mal juicio, o el hacer un juicio en base a mis percepciones o mi mirada o la capacidad que yo tengo.
O sea, ni usted ni yo podemos juzgar el corazón de nadie, hermanos. No, podemos juzgar los hechos concretos. Podemos decir a una persona, mire, mi amado hermano, mi hermana, ejemplo, el que usted esté viviendo de esta manera, ejemplo, en adulterio, en fornicación, el que usted esté practicando, el que usted tenga este vicio contra naturaleza, de la naturaleza que Dios nos dio, etcétera, no, eso no agrada a Dios. Pero no es tu juicio, no es mi juicio, no es mi percepción ni la suya. Estoy hablando de hechos concretos. Si a mí me toman robándome algo, eso no es juzgar mi corazón. Eso no es pensar, bueno, y si acaso será que este es como Chucho el Roto. Bueno, ustedes no saben quién era Chucho el Roto. Yo creo que aquí nadie sabe quién era ese. Pero una novela que había de un hombre que supuestamente le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero el punto era que robaba, el punto era que delinquía. Las intenciones ahí no son las que realmente lo justifiquen o no, sino era que robaba. Estoy hablando de hechos concretos. Si a mí me toman robando algo en un lugar, yo no puedo decir a la policía, mire, o al juez, o a los hermanos de la iglesia, decirle, mire, es que ustedes no saben cuáles son las intenciones de mi corazón. Ustedes no saben qué iba a hacer yo con eso. Yo se lo iba a dar a un pobre. No, mire, es que usted violó la ley porque usted cogió algo que no es de su propiedad. Punto. Y me meten a la cárcel y tengo que pagar por ese delito que yo cometí, un hecho concreto. ¿Me doy a entender, hermanos? No es un asunto del corazón. Y Jesús está diciendo, mire, cuando ustedes hagan juicio, pero un juicio justo. ¿Sabe lo que eso significa? O sea, hagan un juicio, pero conforme a los principios de Dios, conforme a como Dios ve. Yo sé, Dios ve el corazón. Usted y yo no podemos ver el corazón, pero un hecho concreto es un hecho concreto. Yo no puedo decir, mira, a usted le parece que yo estoy viviendo en pecado, pero yo no estoy viviendo en pecado. ¿Cómo así? ¿Cómo? Bueno, me estoy acostando con otra mujer que no es mi esposa, pero aunque a usted le parezca que es pecado, yo no lo veo pecado, entonces no es pecado. No, mire, es que el Señor dice que si miras incluso a otra mujer para codiciarla, ya pecaste. Y a esto es lo que Jesús, hermanos, realmente se está refiriendo, a hacer diferencia entre el enfoque que yo pueda darle desde, a ver, si yo lo juzgo a usted desde mis leyes humanas y carnales, lo más seguro que me voy a equivocar. Pero si yo vengo y le expongo la palabra del Señor a usted o usted a mí, ya no estamos hablando que es ni su juicio ni es el mío. No son sus palabras ni son las mías. Son las palabras del Señor. Es a la palabra de Dios a la que usted y yo entonces tenemos que prestar atención. Y mire, Jesús para esto, ¿qué hace? Como ya lo dije antes, usa una hipérbole. Una hipérbole es una figura que se le llama también una exageración. A ver, ¿cuánto creen ustedes que soporta un ojo humano que le entre al ojo? A ver, ¿cuánto? Una paja, una viga. ¿Ven la exageración? Mire, Jesús lo que está diciendo, y Jesús usa esta hipérbole, esta figura de exageración para hablar de cuán equivocada era la actitud que ellos tenían hacia los demás. Dice Jesús, mire lo que ustedes están haciendo y los cuales los hace ser hipócritas delante de Dios, o sea, de Dios que está ahí y está juzgando el corazón y sabe quiénes son y cómo viven. Jesús está diciendo lo siguiente: mire, esto que ustedes hacen es tan absurdo como el hecho de que ustedes quieran sacarle una pequeña paja que le cayó en el ojo a su hermano, pero ustedes tienen un tronco. ¿Han visto esas tucas que llevan a los aserraderos? Más o menos de lo que Jesús estaba hablando. Ustedes tienen un tronco de eso dentro del ojo que incluso no los deja hacer un juicio sano.
o un juicio justo, ¿sí? Y ustedes quieren sacarle, mire hermano, disculpe, pero lo voy a exhortar, déjese sacar esa paja que tienes en tu ojo. Ops, pero tengo una viga en el mío. ¿Y por qué mejor no saco primero mi viga y me arrepiento? Y entonces luego, cuando yo me haya arrepentido, puedo decirle a mi hermano en amor y en misericordia, mi hermano, tienes una paja ahí. Tienes una basura, decimos nosotros, ¿no? Me cayó una basura. Bueno, la vista es tan sensible, hermanos, que con la mínima cosa que nos caiga, una partícula pequeña que sea en el ojo, ya el ojo empieza a ardernos y empezamos a sentir una molestia ahí, ¿verdad? Y a ver cómo nos sacamos eso. Bueno, Jesús está usando esta hipérbole para hablar y dimensionar cómo era el carácter de los fariseos y de los escribas. Tan absurdo al punto que ellos murmuraban, criticaban, condenaban, descalificaban, pero ellos delante de Dios estaban más mal que todos los demás. Pero como ellos eran ellos eran los religiosos del tiempo, ellos eran las autoridades religiosas, ellos eran el Sanedrín, ellos eran los que podían juzgar y podían decir, a este lo matamos y a este lo dejamos con vida. Entonces, desde su justicia, desde su rectitud humana, caída, torcida, ellos hacían justicia a su manera. Y Jesús dice, esto es lo que yo condeno. Esto es lo que yo no permito que se haga. Que si ustedes van a juzgar a otros, lo hagan según el justo juicio de Dios y lo hagan después de haberse sacado ese gran tronco que tienen entre el oído, entre el ojo. Así es que entonces encontramos ahí que Jesús dice, verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Escuche, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, todavía no solo verla, ahora es, déjame sacártela? O sea, la pregunta es, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad, mi amado hermano y mi hermana, nosotros podemos reprender a alguien que lo vemos en pecado, que lo vemos sin Cristo? ¿Con qué autoridad usted y yo podemos acercarnos a alguien a decirle, mire, usted necesita arrepentirse? Si usted y yo no nos hemos arrepentido, hermanos. Si usted y yo seguimos viviendo en pecado, déjeme decirle, esto es lo que Jesús está condenando. Y a eso Jesús le llama hipocresía. Y sabe que la palabra hipocresía viene del griego y tenía que ver con que los actores en el teatro griego usaban máscaras, ¿sí? Hacían sus representaciones artísticas con máscaras. En otras palabras, se encarnaban en un personaje y se cubrían con una máscara. Entonces, de alguna manera ya no era la persona que estaba ahí, el actor, sino un personaje. Pero estaba haciendo algo que él no era. Ejemplo, estaba llorando en un momento que él no tenía una razón para llorar. Estaba llorando para representar a alguien que estaba en mucho sufrimiento, etcétera, etcétera. De ahí viene la palabra hipócrita. O sea, hipócrita es alguien que aparenta ser o quiere aparentar ser alguien que no es. Y ellos eran así, hermanos. Los fariseos eran así. Los fariseos eran personas que dice, ¿se acuerda? Que se paraban en las esquinas de las calles a orar en voz alta, que usaban una abundancia de palabras. Y es cuando Jesús viene dándole duro a todo eso. Y Jesús viene descalificando esa conducta y diciendo y poniendo una conducta de mandamientos conforme a su reino. Recordemos que Jesús vino a corregir lo torcido, lo caído, lo pervertido, lo que el hombre a su antojo había tomado y había dicho, pues lo vamos a hacer así. Al final somos la autoridad.
y lo podemos hacer como nosotros queramos, ¿no? Y la gente tiene que entender y venerarnos porque nosotros somos los justos. Somos las personas justas, somos las personas rectas. Y todavía dice Jesús, no solo le dicen a su hermano, mire, tienes una paja, sino que le dice, déjame sacártela. ¿Con qué autoridad? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces, escuche, verás bien. Yo creo que esto dice mucho, ¿no cree usted? O sea que si nosotros vivimos vidas que no honran a Dios, son esas vigas que tenemos en los ojos, en el ojo, en el sentido figurado en que Jesús lo dijo, y no nos deja ver bien. Y nos acaba de decir Jesús que tenemos que hacer un juicio ¿cómo? Justo. ¿Cómo puedo yo hacer un juicio justo si no veo bien? Si veo solo de acuerdo a mi percepción humana caída. O sea, para poder hacer un juicio justo de algo, de alguien, tengo que, en primer lugar, estar entonado en los pensamientos de Dios. Tener la parabólica bien conectada a Dios y a sus mandamientos, a los mandamientos del reino de los cielos. Y esto Jesús dice entonces, de nuevo en el capítulo 23, vea lo que dice de ellos. Capítulo 23, vaya al capítulo 23 al verso 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, escuche, en la cátedra de Moisés se sientan los, cátedra significa silla, pero era el lugar de enseñanza. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que guardéis, ¿qué dice? A ver, ¿está leyendo conmigo? Capítulo 23, verso del 1 al 3. Mateo. Perdón, no les dije el libro. Disculpen, sí. Eso era para que nos ejercitáramos más, hermanos. En la búsqueda. No, mentira, es una equivocación mía al no ser claro en lo que dije. Bueno, Mateo 23, ahora sí, todos lo tenemos. Ahora sí, 23 del 1 al 3 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, a ver, dice, en la cátedra de Moisés, ¿quiénes se sientan? Los escribas y los fariseos. ¿Sabe lo que eso significa? Se lo voy a decir en pocas palabras. La cátedra significa silla. Y la silla representaba el lugar de enseñanza que Moisés tenía dentro de la ley. ¿Sí? Ustedes toman ese lugar que Moisés tenía porque se supone que ustedes son los que tienen que enseñar la ley al pueblo de Dios. Así es que ustedes se sientan en la silla de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero escuche, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ¿qué dice? Porque ellos dicen y no hacen. Oiga, hermano, mi hermana, yo creo que todos nosotros deberíamos de pensar muy bien esto, porque posiblemente esto pues nos esté diciendo a cada uno de nosotros algo muy importante. Ciertamente ninguno de nosotros es perfecto, ¿o sí? Alguien puede levantar la mano y decir, no, yo sé que no, hermano. Perfectos no somos en el sentido total de la palabra o global de la palabra, pero sí tenemos que ir camino a la perfección. Y entonces Jesús dice, pero ellos dicen y no hacen. Y escuche, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la tocan.
Ahora usted entiende mejor, mi amado hermano y mi hermana, qué es lo que Jesús está realmente condenando. ¿Sí? No está condenando que enseñen, si enseñan la verdad. Ellos a veces enseñaban la verdad. A veces los mandamientos que decían eran según la ley. Algunas veces, muchas veces no era según la ley, era según la interpretación rabínica torcida de los rabinos de Israel, de los maestros de Israel. Pero muchas veces lo que ellos decían sí estaba pegado a la ley de Moisés, o sea, a la ley de Dios. Y mientras estuviera pegado, eso era justo y era bueno. Porque la ley de Dios, dice Pablo, es justa y es buena y es perfecta. ¿Sí? Pero el problema es cuando nosotros decimos, pero no hacemos, hermano. Eso sí es un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ante los ojos de los demás hacemos ver que el evangelio no tiene eficacia. Como si yo digo que el Señor Jesucristo es el Señor y lo que estoy diciendo es que Él es mi dueño, que Él es mi Señor, que toda mi vida le pertenece a Él y que yo ya no vivo para mí, sino para Él. Y si yo digo todo esto, son verdades, pero déjeme decirle, si en mi forma de vivir no se refleja eso mismo, ¿sabe qué? Ante los ojos de los demás, yo no solo quedo como un hipócrita, es que descalifico el evangelio. Es que entonces, ¿cómo alguien puede pensar y decir, sí, yo puedo creer que eso es cierto? Porque yo a Alejandro lo conocí antes y yo sé quién era. Y yo sé quién era, pero ahora yo puedo ver que es una persona diferente. Entonces la pregunta es, si otras personas que saben que nosotros somos cristianos, que estamos en los caminos del Señor, si otras personas pueden decir, mire, cuando esa persona habla, mire, tal vez a veces me cae mal porque lo que dice me confronta, me cae mal, no me gusta oírlo decir lo que dice, pero ¿sabe qué? Pero yo puedo decir, puedo dar fe que esa persona realmente, eso que dice, realmente es cierto, porque yo lo veo reflejado en él. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Que se tiene que dar o se tiene que ver en nosotros lo que nosotros decimos, lo que predicamos. Y esto es lo que Jesús está condenando de los fariseos. Dice, mire, ellos escuchen lo que ellos dicen y cuando dicen la ley, pónganla en práctica ustedes, háganla. Pero eso sí, no los copien a ellos. Ay, mi hermano, eso sí es duro. Eso sí es terrible. Si alguien tiene que decir de nosotros, mire, habla bonito, predica bonito, ese pastor, ese predicador, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de alguien que predique bonito, sí, o ese cristiano habla muy lindo, ora muy bonito, pero que pueda decir también, vive como predica, o sea, lo que dice realmente es una verdad, es un hecho en esta persona. Y esto nos hace entender que Jesús consideraba tales las acciones de los fariseos como acciones producidas por la arrogancia de su orgullo, nada más. ¿Sí? La conducta, lo que ellos hacían hacia los demás, juicio y misericordia, condenatorio, todo esto, lo que reflejaba era el interior que había en ellos, lo que había en el interior. O sea, un corazón orgulloso, un corazón altivo, religioso. Mi amado hermano y mi hermana, Dios no quiere que usted y yo nos convirtamos en religiosos. Y eso hay que tomarlo con pinzas, porque también la palabra religión tiene una parte correcta. Sí, hay religión que sí viene de parte de Dios. Pero cuando yo digo religioso, me refiero al pensamiento popular. Sí, al pensamiento popular. En el pensamiento popular, Dios no quiere que nosotros seamos religiosos en el pensamiento popular, en lo que eso significa para mucha gente. Sí, que son esas personas, ejemplo, que todo es malo. Y a ver, todo es malo, todo es malo, todo es de condenar, de condenar, de condenar. A ver, no vea esas faulas, no vea eso, no vea aquello, no vea lo otro. O sea,
Todo eso es malo, todo eso es malo. Mire esas coronas que pusieron ahí, eso es malo. Eso es pagano, eso es del diablo. Eso es muchas veces, hermano, nace en el corazón de una persona muy religiosa, pero que en la realidad de su vida a veces el evangelio no resplandece tanto en su vida. No es tan evidente realmente el amor de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo, vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que cuando algo es malo no hay que señalarlo como malo. Sí hay que hacerlo en amor, con respeto. Yo no voy a ir a salir ahí, hermanos, ahí a la calle a condenar a medio mundo y decir, ustedes todos van para el infierno. No, yo sé que si ellos no se arrepienten, yo también y ellos vamos para el infierno todos. Yo no voy a decirles eso ahí así de esa manera. Pero si yo converso con una persona y le empiezo a hablar la Sagrada Escritura, yo tengo que decirle, mire fulano, mire fulana, si es que conozco su nombre, mire, la palabra de Dios dice claramente que solo hay dos caminos. Uno lleva a la condenación eterna y es ese camino ancho donde usted puede andar y vivir como usted quiera, ¿sí? Y no tiene que darle cuentas a nadie. Pero hay un camino que es angosto. Hay un camino que es el que lleva a la vida eterna. Usted y yo tenemos que hacer eso. Si usted y yo no lo hacemos, hermanos, no estamos predicando el evangelio. Y si no predicamos el evangelio, pues le vamos a dar cuenta al Señor. ¿Sí? Pero si predicamos el evangelio, entonces vivamos el evangelio. Para que el evangelio se manifieste, sea vida en nosotros. Si no, entonces hablamos la verdad, pero descalificamos la verdad con nuestra vida. Yo quiero que terminemos con este pasaje bíblico para que usted y yo veamos una vez más que es necesario que usted y yo nos exhortemos unos a otros. Antes de leer el texto, voy a explicar lo que significa exhortar, porque la mayoría de las veces exhortar, nosotros creemos que significa golpear. Hay consejeros y hay pastores que lo que hacen es golpear a las personas. Tratan de dejarla por el puro piso, hermano, que se sienta lo más desagradable y lo más sucio posible. Mire, Dios no nos mandó ni a usted ni a mí, mi amado hermano y mi hermana, a golpear a nadie. No somos quienes para golpear a nadie. Que si golpea a alguien sea Dios con su palabra, pero no nosotros, no es nuestra humanidad, no es nuestro ego, no es nuestro orgullo. ¿Sí? Tampoco no es de levantarle el ánimo a las personas diciéndole, mire, usted está como está en ese pecado y todo, pero mire, no se preocupe. Dios lo ama así, siga así, Dios lo ama. Ese es el otro extremo. Y eso está muy mal también. Y eso es lo que hoy yo creo que muchos predicadores hacen. Le prometen a la gente que vive en pecado que Dios los va a bendecir y los va a prosperar y los va a llevar a grandes cosas y todo ese montón de refranes y de eslogan que se han inventado para engañar a la gente. Pero mi amado hermano y mi hermana, Dios no me puso aquí ni puso a ningún pastor ni nos puso a nosotros para golpear a las personas. ¿Quiénes somos para golpear a las personas? La pregunta es, ¿Dios nos ha golpeado a nosotros? O sea, Dios cuando vinimos arrepentidos a Él nos recibió con la vara y nos golpeó en la cabeza, hermanos. No, mi hermano, mi hermana. Entonces, no es ni un extremo ni es el otro extremo. Es que usted y yo entendamos, hermanos, lo que la palabra del Señor dice. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 3, y con este texto terminamos. Capítulo 3, verso 12 y 13. Y tomémoslo bien en serio. Vea lo que dice, vea lo necesario que es que nos exhortemos unos a otros. La palabra exhortación lo que quiere decir es animar, es impulsar. Impulsémonos unos a otros, motivémonos unos a otros a dejar el pecado, a cambiar en nuestra vida, a buscar al Señor, a seguir el camino del Señor. Motivémonos unos a otros. Vea lo que dice: mirad, hermanos,
que no haya ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, o sea, contrario a eso, ¿qué dice el escritor a los hebreos? Exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? A ver, está leyendo conmigo. ¿Cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice, o sea, en el día de hoy, ahora que hay tiempo, entre tanto que se dice hoy, escuche, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nos tenemos que exhortar, hermanos. Nos tenemos que animar, nos tenemos que motivar, nos tenemos en algún momento que confrontar en amor y decirle, mire mi amado hermano, mire mi hermana, mire Alejandro, mire pastor, mire fulano de tal, mire, no estás caminando por buen camino, o sea, no estás creciendo espiritualmente. ¿Qué te está pasando? ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte? ¿Hay algún consejo? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar para que puedas salir de ese bache donde te encuentras? Mire, dice, cada día tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, ¿no lo creen? No sea que a veces nos vemos decaídos o vemos a alguien decaído y en lugar de animarle, le demos por la cabeza. Es que usted qué va, usted no quiere. Y le empecemos a sacar todo el repertorio. Y mire, usted ha hecho, mire, usted la otra vez hizo, mire. Yo he conocido gente así, hermanos, gente que lo que hace es, como dice, sacar los trapos sucios a las personas. A eso no nos ha llamado Dios. Eso es hacer un juicio de misericordia. Eso es hacer un juicio de condenación. Eso es hacer un juicio de destrucción. No, con la palabra de Dios, usted y yo corrijámonos, exhortémonos, hermanos, ¿sí? Exhortémonos en amor. Tenemos ese llamado, tenemos esa responsabilidad de ayudarnos unos a otros. ¿Estamos realmente dispuestos a ayudarle al hermano a que se levante? ¿O lo más fácil para nosotros es ponerle el pie encima? No, mi amado hermano y mi hermana. Lo que Jesús estaba prohibiendo no era el juicio justo y equitativo, era ese tipo de juicio hipócrita, ese tipo de juicio que ellos tenían. Eso era lo que Jesús estaba prohibiendo y diciendo, no hagan ese juicio porque con ese mismo juicio ustedes un día van a ser juzgados. No, mi amado hermano y mi hermana, quedémonos con esta enseñanza de esta mañana. Exhortémonos cada día unos a otros. Llame a su hermano, llame a su hermana que hace días no la ve en la iglesia. Llámele, pégale una llamadita y dígale, mi hermano, hace días no te veo. ¿Es acaso que estás enfermo? ¿Es acaso que estás pasando por alguna situación? Tal vez lo que está es desanimado. ¿Sabe que la palabra del Señor habla de que en la iglesia siempre van a haber personas, vamos a ver, personas que van a vivir una vida espiritual más animada, más dedicada al Señor, pero siempre van a haber personas en la iglesia, hermanos, apocados a veces, personas que se desaniman fácilmente. Y usted y yo no somos los dueños de la obra de Dios para decir, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve. Que Dios nos libre de ese tipo de juicio farisaico. Usted y yo no somos quien para decir quién viene aquí y quién no viene aquí, hermano. Usted y yo no somos quien para decirle al Señor, Señor, a ese no lo traigas o a aquel otro no lo traigas. Usted y yo tenemos que más bien entender que usted y yo estamos aquí, hermanos, más bien. Por eso la palabra del Señor dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Estamos aquí para tendernos la mano, estamos aquí más bien para ayudarnos, para exhortarnos, para motivarnos, para ayudarnos. Saquemos tiempo,
A ver, ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué es que no has vuelto? A ver, ¿por qué? Un ejemplo. Yo he hablado con algunos hermanos personalmente y ustedes lo saben. A ver, mi hermano, a ver, ¿por qué es que usted no se discipula? ¿Por qué es que usted oye de discipulado y usted no se discipula? A ver, hablemos. ¿Cuál es el concepto usted tiene de discipulado? A ver, ¿por qué usted no lo hace? ¿Por qué no se disipula, hermano? Usted lo necesita. Ya si luego de hacer todo eso, la persona dice no o no dice no, pero no hace nada, mi hermano y mi hermana, pues usted y yo tampoco no podemos agarrarnos y echárnoslo al hombro. No es eso lo que la palabra del Señor dice. Lo que dice es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso sí dice la palabra del Señor. Yo soy responsable como pastor de ayudarle a cada uno de ustedes a sobrellevar sus cargas. Pero no me puedo echar la carga suya porque no es eso lo que Dios me manda hacer. Yo no le puedo decir, a ver, libérese de su carga y déjemela ahí, yo se la llevo. No, eso no existe en el reino de los cielos. No, mi hermano, échese la carguita al hombro, pero eso sí, cuente conmigo. Cuando yo te vea que estás ahí como que las rodillas se le están ya doblando, cuenta conmigo para orar por ti. Cuenta conmigo para, no sé, para darte un consejo, simplemente para estar ahí un momento con usted y orar juntos. Amén. Esto es, hermano, lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que el Señor, esto es ser cuerpo de Cristo, esto es ser parte de la iglesia. La iglesia, hermanos, es para esto. No es para hacer juicios de condenación. No es para matar a pedradas a nadie. No. Hay personas que me han dicho a mí, pastor, usted no sabe lo mal que usted me caía. Usted no sabe lo mal que usted me caía. Hoy me cae un poquito mejor. Y yo no puedo tomar eso de manera personal, hermano, y ya ponerle la lupa, ¿verdad? A esa persona y verla como non grata, como que no es bienvenida aquí, hermano. No, bueno, bendito Dios, si ahora le caigo un poquito mejor. Bendito el Señor. Tal vez en algún momento nos entenderemos mejor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos, y oramos unos minutos? Sí. Yo sé que ahorita estamos en una etapa donde no nos podemos acercar mucho unos a otros. Por el asunto de esto, del virus y esto, yo espero en el Señor que en un momento dado esto sea cosa del pasado y podamos volvernos a abrazar y volver a estar bien cercanos y todo. Pero bueno, aquí estamos. Pero yo sí quisiera que hiciéramos algo, ¿sí? Que oráramos los unos por los otros en este momento, hermanos. Lo necesitamos. Tal vez sabe qué, hermano, tal vez esa persona que está a su lado, tal vez esa persona, hermanos, usted y yo no sabemos lo que ha pasado. Tal vez está en una situación adversa, difícil, muy difícil, y solo Dios lo sabe. Y Él que sabe es el único que puede ayudarle a esta persona. Vamos a romper un poco el protocolo, hermanos. Y así, sin acercarnos demasiado, pero busque a una persona por la cual usted quisiera orar esta mañana. Para terminar, son unos minutos solamente. Si usted quiere hacerlo, no es obligado. Si es tal vez su propio esposo, esposa, está bien. Pero si es otro hermano que tal vez está desanimado, ¿sí? Que tal vez está desanimado, que tal vez quiere buscar al Señor, pero dice, mire, se me hace difícil. Bueno, si en la ayuda del Señor para todos no es difícil, es imposible. Pero el punto es que vamos a orar unos por otros. Bendito Padre Celestial, hoy te queremos dar gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, Señor, y fiel. Y yo soy el objeto, Dios, de tu gracia y tu misericordia. Hoy soy testigo de esa gracia y esa misericordia, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, los que por alguna razón no pudieron venir, por la razón que fuera, Señor. Yo te pido, Señor,
Redargúyele de pecado si alguien está en pecado. Ayúdale a levantarse de ese bache, Señor, donde está, de ese desánimo, de esa lucha con el pecado en que está, Señor. Tal vez está luchando con algún pecado, tal vez está luchando, Dios, con su carácter. Todos estamos luchando, mi amado hermano y mi hermana. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos. No queremos ser alcahuetas, Dios. No queremos, Señor, blasfemar tu nombre al ser alcahuetas, pero no queremos ser jueces de condenación. No queremos ser hipócritas, Señor. Hoy rogamos y suplicamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Dios, levanta al caído, Señor. Permítenos ser una iglesia que levanta al caído, que con espíritu de misericordia y de amor restaura a los que han caído, Señor. Mira, mi hermano, mi hermana, solo tú sabes cuántas luchas, cuántas dificultades tienes, Señor. Solo tú lo sabes. Yo lo único que puedo hacer, Dios, es rogarte que le ayudes, que le des la fuerza, que le des la luz, que le des, oh Dios, lo que mi hermano y mi hermana necesitan, Señor. Oh Dios todopoderoso, hay algunas personas, Señor, que en algún momento nos han visitado, que en algún momento, Dios, han estado un tanto cercanos a nosotros y por alguna razón no volvieron, Señor. Hoy te rogamos por ellos. Hoy te pedimos, Dios, alúmbrales, ayúdales, sostiéneles, Dios, atráeles a ti, Señor, porque tú eres el único que lo puedes hacer, mi amado Dios. Tú eres el único que sabe cuánto le pesa la carga a cada uno, Señor. Si hay dureza en nosotros por causa del pecado, Dios, tráenos arrepentimiento y ayúdanos, Señor, a que esa carga, Dios, la cambiemos por la tuya, que es ligera, porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde ya nosotros te damos gracias por esta iglesia. Gracias por tu cuerpo. Gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, por tu cuerpo. Gracias por tu iglesia. Gracias porque podemos tener a otros hermanos en los cuales en esta tierra nos podemos refugiar y podemos encontrar consuelo y ayuda para nuestras necesidades. Dios, gracias te damos en ese precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén.